¿Por qué vienen las tormentas en nuestra vida? Y aquí hay una gran variedad de teologías, pero yo te las voy a resumir en 2 puntos, en 2 nada más. A veces las tormentas vienen por hacer la voluntad de Dios. El segundo punto, a veces las tormentas vienen por no hacer la voluntad de Dios. Y ahí se resume todo. Todo. ¿En cuál de los puntos o los orígenes tú estás? Tienes que preguntarle a Dios. Pero ahí se resume todo. Por hacer la voluntad de Dios vamos a tener persecuciones por causa de la palabra. Mira lo que dice Mateo 13, 20, 21. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, diga pero. Es importante que usted lea la parte que sigue. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución, ¿a causa de qué? De la palabra. ¿A causa de que Dios te está probando? No. Vienen a causa de la palabra. Dice, enseguida se aparta de ella. Mira cómo dice esta otra versión, esa fue la nueva versión internacional, la traducción en el lenguaje actual. Dice, las semillas que cayeron entre piedras y representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Hay tormentas, persecución, problemas que van a venir por ser obedientes a Dios. Y eso es importante porque en un grupo como este, el que nos está viendo en línea, van a ver de los dos lados. Personas que creen que está haciendo todo bien y realmente no lo están haciendo todo bien. Y personas que tienen un sentido de culpabilidad tan grande que creen que hacen todo mal y realmente no lo está haciendo mal, está haciéndolo bien. Es que las tormentas vienen. ¿Quién eres tú? Eso es entre tú y Dios. Eso yo no lo sé. Pero sé que hay de los dos aquí. En este caso, las tormentas que vienen es para que renuncies a tu fe en la palabra. Por eso esta persecución viene a causa de la palabra. ¿De dónde viene entonces? ¿De Satanás? ¿A quién le interesa que tú renuncies a la palabra? ¿A quién? Dígame. ¿A Satanás? ¿Al enemigo? Porque él sabe que si roba la palabra de tu vida, tu esperanza se fue al piso. Y entonces por eso es que te persigue, por eso es que te manda tormentas en muchas ocasiones. Y no quiere decir que has hecho algo malo en alguno de los casos. Es que el enemigo está tratando, eso pasa mucho cuando la gente viene a la iglesia por primera vez y se entrega y tiene una entrega genuina y empiezan a pasar cosas en su vida tremendas. Y de momento tú empiezas a ver que empiezan a surgir unas tormentas tremendas. Entonces, pero si yo estaba bien antes de venir a la iglesia. ¿Cuántos no ha pasado eso? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado eso también? Y yo he tenido conversaciones muchísimas con gente, pero si ahora que estoy en la iglesia es que tengo más problemas. Porque el enemigo está buscando, sabe que te está perdiendo, sabe que estás a punto de dar unos pasos poderosos en tu vida. Y él dice, tengo que tirarle con todo lo que tenga para tratar de evitar que se mueva a la próxima dimensión. Y ese es el momento donde no tienes que alejarte de Dios, tienes que pegarte más a Dios. Hay gente que viene los problemas y salen corriendo de Dios y no viene más a la iglesia. Y le estoy hablando a alguien que está conectado ahí. Venga a la iglesia, te estamos esperando aquí. Qué bueno que te conectaste, gloria a Dios. Pero si eres parte de esta congregación, ¿qué hace que no estás aquí? Ya empecé como Norma con un chancletazo. Hay una bendición especial en estar congregado. Por eso es que Dios no se equivoca. A veces queremos ser más inteligentes que Dios. Y Dios establece unos principios. Y hay una bendición que ocurre cuando nos unimos para adorar a Dios. Es decir, que en este caso, la palabra es el origen. La causa es el enemigo tratando de robar la palabra. Porque si te roba la palabra, eso haría que te atrases en el plan de Dios y en el propósito de Dios para tu vida. Y no veas la manifestación del poder de esa palabra. Eso es lo que Él quiere. Porque Él sabe que algunos de ustedes no los va a sacar de la mano de Dios, porque ya es demasiado tarde para eso, ya usted conoce a Dios, pero sí puede atrasarte. Si logra lanzarte una tormenta que te haga dudar de lo que Dios quiere hacer para tu vida, que te haga dudar de tu empuje, de tu pasión por Dios, y te apague un poquito, lo que logra es atrasarte y atrasar el propósito de Dios para tu vida. Por eso es que tienes que tener cuidado con las tormentas.
Jesús calmó la tormenta 2 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y antes de ambas tormentas, es importante que tú veas que hubo enseñanza de la palabra. Justo antes de ambas tormentas, Él estaba enseñando la palabra. ¿Por qué vino esa tormenta? Para robar esa enseñanza a los discípulos. En este recuento cronológico, tengo que aclararlo porque ustedes van a ver que los versos que yo voy a presentar aparecen en diferentes números, parecen unos números más tarde, unos capítulos más tarde y unos capítulos anteriores, pero cronológicamente es bueno que usted sepa que la Biblia no está escrita cronológicamente en el Nuevo Testamento, está organizada de una manera diferente. Entonces tienes que irte a los documentos originales para saber en qué orden ocurrieron los eventos que ocurrieron en la Biblia. Y en la primera tormenta que aparece en Mateo 8, 23 al 27, lo primero que hizo el Señor fue que enseñó, que dio el discurso de las parábolas del reino de Dios. ¿Se acuerdan? El reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es semejante a esto, semejante a la perla de gran precio, semejante a las distintas parábolas que el Señor hizo. Y eso está en Mateo 13, del 1 al 35. Y luego de esa enseñanza vino la primera tormenta que tuvo que calmar, que fue en Mateo 8, 23 al 27. Cronológicamente fue de esa manera. Y después de eso, después de esa tormenta, vino un proceso donde hizo señales y prodigios. Miren el proceso, enseñó la palabra, vino una tormenta y después hubo una manifestación gloriosa de señales y prodigios. Cuando usted vea ese pasaje, se va a dar cuenta que luego de que la tormenta viene, Él cruza al otro lado y le libera a 2 endemoniados que revolucionan toda el área que estaban, porque la gente sabía que eran endemoniados. Así que ese es el proceso, el patrón que el Señor usa. En la segunda tormenta, que fue en el tercer año de su ministerio, está en Mateo 14, 22 al 33. Vuelve el mismo patrón. Enseñó y alimentó a los 5,000. En Marcos 6, 34 y en Mateo 14 al 21 también está ese pasaje. Y esa segunda tormenta viene en el pasaje de Mateo 14, 22 al 33. Usted ve la tormenta nuevamente. Esa segunda vez fue cuando el Señor viene caminando sobre las aguas. La primera vez Él estaba en el barco. Hay otra enseñanza ahí, pero no la vamos a cubrir hoy. La segunda vez no estaba en el barco, pero vino caminando sobre las aguas. Y luego de eso, usted va a ver que después que cruzaron al otro lado, hubo un avivamiento tan poderoso que traían a los enfermos en las camillas para que tan solo tocaran el borde del manto y quedaran sanos. Entonces, esta tormenta no vino por desobedecer la voluntad de Dios, al contrario, vino porque estaban en el mismo centro de la voluntad de Dios. Quizás ese es tu caso. Tienes que preguntar al Señor. Y si ese es tu caso, no puedes desanimarte. Tienes que saber que al otro lado de esa tormenta hay un gran poder de Dios para manifestarse en su vida, una voluntad de Dios poderosa que está esperando porque tú perseveres y ores a Dios y le creas a Dios y cruces al otro lado. Diga amén. Amén. Hay un refrán que me gusta mucho que dice simplemente: cuando Dios termina una temporada en la vida nuestra, a veces cierra una puerta y abre la siguiente. Pero puede ser que te sientas como que estás en el infierno mientras estás en el pasillo. En lo que esa puerta nueva se abre y se cerró la anterior, muchas veces pasamos esa tormenta. Y yo he tenido esa experiencia un montón de veces. Pero ya conozco esto. Entonces la tormenta puede venir mientras estás haciendo la voluntad de Dios. Y antes de la primera tormenta, si usted busca el pasaje, el Señor les ordenó: crucemos ¿a dónde? Al otro lado. Entonces, en el barco, en el mar, ¿estaban o no estaban en la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Claro. Si el Señor les dijo: crucemos al otro lado. Y tiran al Señor dentro del barco y vino la tormenta como quiera, con Dios con ellos. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Ahora vamos a ver el recuento de la tormenta en el segundo año de su ministerio, que es la que estamos hablando. Lo que ocurrió después. Mateo 8, 24 y 32. Esa es la primera tormenta que él calmó. De repente, verso 24, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y él le dijo: hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Si estás haciendo la voluntad de Dios, si tienes a Jesucristo en tu barco, ¿por qué tienes tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Diga, tranquilo. Qué lindo ese sentimiento, ¿verdad? Esa emoción cuando tú sientes que ya la tormenta se apaciguó. Todo cayó en su lugar. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Luego de esa tormenta, vamos a ver el próximo pasaje que mencionamos ahorita. Liberación de los dos endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado, cuando cruzaron haciendo la voluntad de Dios y llegaron al otro lado, que era el plan original. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Y los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Uno de los milagros más poderosos registrados. Y vas a ver que toda una aldea fue impactada por ese milagro. Así que al decidirte navegar en el mar del plan de Dios, para ir a donde Él quiere y cumplir su voluntad, van a levantarse vientos y mareas contrarias. Se van a levantar. Tienes que aprender eso para que no te desanimes, para que pelees la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena la batalla de la fe? ¿Qué batalla es buena? La única batalla es buena la que tú ganas. Si tú la pierdes, no es buena. Y es buena porque por la fe en Cristo Jesús, la Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Por lo tanto, no tienes que tener miedo ni al mundo ni lo que está pasando. Tú tienes la herramienta que es la fe que Dios ha puesto en tu corazón para vencer todas las loqueras que están pasando allá afuera, que son muchas. La fe, la semilla, como un grano de mostaza. Si la mantienes viva, la mantienes operando, tarde o temprano vas a vencer. La victoria tuya es inevitable. Dígalo conmigo, inevitable. Vamos, dígalo como que usted lo cree. Mi victoria es inevitable. Mi victoria es inevitable. Inevitable. Nada lo puede evitar. El único que la puede evitar eres tú, si te rindes. Por eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, diga a su tiempo, cosecharemos si no desmayamos. Si tú no desmayas, la victoria ya te la regaló el Señor. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor esta mañana por eso? Den un aplauso al Señor esta mañana en alabanza. La segunda razón por la que vienen tormentas es por no hacer la voluntad de Dios. Y como dije al principio, va a haber personas en los dos lados. Tienes que discernir cuál es el tuyo para que tomes las acciones correctas. Estas son tormentas por el pecado o por decisiones erróneas. Cuando Dios te ha dirigido y te pide unas cosas y tú tomas la decisión contraria, eso también te tormenta. Qué cosa, ¿verdad? Pablo decía que no debemos darle lugar al diablo. Ese tipo de decisiones le dan lugar al enemigo para que tome ventaja de tu vida, para que tenga un agarre en tu vida que no debe tener. Y tenemos que estar todo el tiempo nosotros examinándonos para estar seguros que corregimos cualquier cosa, porque todas las podemos tener. Mira cómo dice Juan 5, 8 y 14, donde hay un ejemplo bien claro de este tipo de tormenta, específicamente una tormenta de salud. Jesús le dijo al paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Este es el pasaje, lo estoy resumiendo por el tiempo, pero usted conoce este pasaje donde él va al paralítico que estuvo acostado, postrado por 38 años y lo sanó milagrosamente. Y él le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Aleluya. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero mira cómo sigue diciendo el verso 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar. Dígalo conmigo, deja de pecar.
O podría sucederte algo mucho peor. Esa es la realidad. Esto no se predica mucho porque los predicadores muchas veces quieren ser más motivadores que otra cosa. Y a mí me gusta motivar. Me gusta hacerlo. Pero hay que predicar esto. Porque eso está en la palabra. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque hay situaciones que nosotros nos metemos a sabiendas por nuestra obstinación, por nuestra terquedad, porque no recibimos consejo. Y vienen situaciones negativas, tormentas. La buena noticia es que el Señor tuvo misericordia, lo sanó como quiera. Pero le advirtió, oye, cambia, arrepiéntete. Usted sabe que la palabra arrepentimiento en muchas iglesias no se menciona porque suena a una palabra mala. Suena a una palabra que no motiva, que trae unas ideas negativas. Pero la palabra arrepentimiento no es otra cosa que caminar en otra dirección. Si yo me camino para acá y uso la palabra arrepentimiento y me arrepiento, hago esto y camino para acá. Eso es todo lo que es arrepentimiento. Que dejes de ir en la dirección que estás yendo. Y el Señor nos insta a arrepentirnos todo el tiempo. El evangelio sin arrepentimiento no tiene ningún poder. Esto no es para todo el mundo, esto es para que se arrepiente. Por eso es que, otro estatuto controversial. Por eso es que nosotros, la gente, la humanidad no son mis hermanos. Ay, tú eres mi hermano. No, tú eres mi hermano si conoces a Cristo. Si no conoces a Cristo, eres un ser humano amado por Dios, una criatura de Dios, pero no eres hermano. Hasta que no le entregas tu vida al Señor y Él te hace su hijo, te traslada de ese reino que estás viviendo y entras al reino de su luz admirable y te hace hijo por adopción. Entonces eres mi hermano. Suena fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que conocer esos conceptos para poder recibir el mensaje correctamente. Y dejar de estar caminando en la variedad del mundo, en la ignorancia del mundo. El mundo es ignorante, familia. Por más que serán muchos de ellos brillantes, mentalmente inteligentes, pero son ignorantes, son necios, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Alguien sabe el texto? Buscar a Dios. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría verdadera, la sabiduría real, la genuina, comienza con respetar a Dios. El que no respeta a Dios no camina en esa sabiduría. Entonces el Señor le dijo a este hombre, ya estás sano, así que deja de pecar, podría sucederte algo mucho peor. Es una tormenta por no seguir la voluntad de Dios. Y hay un pasaje, y con esto, este es el último pasaje que voy a leer, a ver cómo me da el tiempo. Jonás 1 al 16. Vamos a ver una tormenta por no hacer la voluntad de Dios. Y ese subtítulo en esta versión, Nueva Traducción Viviente, es Jonás huye del Señor. ¿Alguno de ustedes ha oído del Señor alguna vez? Yo he oído del Señor. Yo nada más. Todos nosotros en algún momento, Dios te llama y te dice esto y dice, no, yo voy para otro lado. Esto le pasó a este hombre. Mira lo que me dice el verso 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Ahí están las instrucciones, ahí está la voluntad de Dios. Verso 2. Le dijo, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Verso 3. Entonces Jonás se levantó y se fue. ¿A dónde? Dirección contraria. Qué problema somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Tú sabes que Dios te está hablando, pero no, yo sé más. Yo voy a hacer esto porque yo sé. Yo puedo manejar mi vida. No necesito esta dirección de Dios. Para huir del Señor, ahí te lo está diciendo, se fue en dirección contraria para huir del Señor, para huir de la voluntad de Dios. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo. El trabajo que pasa la gente para desobedecer a Dios. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. ¿A dónde vas a ir? El salmista decía, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajare al Seol, al mismo infierno, hiciera mi cama allí, allí tú vas a estar también. Es inútil huir de Dios. No podemos huir de Dios. Donde quiera que tú estés, Dios va a estar ahí antes que tú llegues. Ay, yo voy a salir corriendo para llegar. Y ya Dios estaba ahí esperándote.
Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Eso representa esfuerzos inútiles que hacemos muchas veces, cuando lo que hay que corregir es la voluntad de Dios. Pero esto hace un montón de cosas para poder corregir la tormenta, pero sabe cuál es el problema. Ellos no sabían en este momento, pero vamos a ver qué pasó. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Otra versión dice, lo más profundo del barco. A mí me habló Dios en este proceso que Jonás representa actitudes que usted y yo tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta que están dormidas en nuestro barco, en lo más profundo, por allá abajo. Por eso es que es importante tú hacer Señor de tu vida en todas las áreas. En el área que no lo hagas Señor, se te puede meter un Jonás y meterse en lo más profundo, y tú a lo mejor ni cuenta te has dado, y ahí está la rebeldía contra Dios, y ahí está la ignorancia contra Dios, y ahí está la molestia contra Dios, y ahí está la desobediencia metida en lo más profundo de tu barco, que era donde estaba Jonás. Así que el capitán bajó a buscarlo. Le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló ¿a quién? A Jonás. Hasta Dios usa lo que sea para sacar a relucir cuál es el problema. Y yo creo que esta mañana, si tú eres si eres del otro lado que hablamos, gloria a Dios. Pero si eres de este lado, que Dios te muestre cuál es el problema. Y me muestra a mí también si tengo un Jonás. Cuando hicieron esto, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? Empezaron un interrogatorio. Y a veces tenemos que hacernos ese interrogatorio, todas estas situaciones. ¿Por qué me están viniendo? Por eso es tan importante que usted entienda, uno de los principios que más enseñamos en esta iglesia es que Dios no tiene propósito con todos los revoluciones que pasan en tu vida y en la mía. Eso es una mentira de la religión. Hay alguna razón. Si es que estás siguiendo la voluntad de Dios, como hablamos ahorita, qué bueno, gloria a Dios, pues sigue para adelante. Pero si hay una situación, la Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Y tenemos que estar examinándonos para poder ser libres de estas situaciones y corregir estas cosas. Y le hicieron un interrogatorio de arriba abajo. ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él dijo, soy hebreo, contestó Jonás. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? ¿Qué podemos hacer para detener? ¿Te has preguntado eso alguna vez en tu vida? ¿Qué yo puedo hacer para que esto termine ya? Porque ya hay gente que lleva tempestades a veces por semanas, por meses, por años. Dice, pero este asunto como que no tiene fin. Esto sigue dando la vuelta al mismo sitio y cuando ya yo creo que lo resolvimos, vuelve a salir otra vez. Es como pasa con el cáncer. Muchas veces las personas vencen un cáncer y le sale otro por otro lado. Y de momento vencen ese y le sale otro por otro lado. Y tú dices que esto no puede ser. Para detener esta tempestad. Y él le dijo, échenme al mar. Contestó Jonás. Le dio la salida inmediatamente. Échame al mar y se acabó la tormenta. Echa a Jonás al mar y se acabó la tormenta. Eso es todo. No, yo voy a esperar que venga el Señor y le diga a los vientos, calma, bonanza. Pues no. Aquí no pasó eso. Aquí tenías que echar a Jonás al mar. Tenías que echar la rebeldía al mar, el arrepentimiento, tenerlo y echar esto al mar, sacarlo de tu vida. Y la tormenta se detenía. Y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. El único culpable es esa situación que hay que corregir. Mire, y yo le digo esto y me lo digo a mí porque me ha pasado. Yo he tenido temporadas que el Señor he tenido que tener un momento, un aha moment. Esto era. Y el Señor me mira, yo quiero que me mira y dice, no, te lo llevo diciendo hace un año. Arrepiéntete, arregla esto, cambia esto. Y la tormenta se para. Y entonces, mira cómo dice el verso 13. Es que hay tanta enseñanza en este pasaje. Sin embargo, los marineros que hicieron, remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra.
No, ya, esto es la gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no le da la gana, ¿cómo lo hacen? No, vamos a arreglar más fuerte, yo lo voy a arreglar, a mollero. El pastor que mensaje más fuerte. Pero es que yo me deleité en esta enseñanza porque está tan claro ahí. Claro. Hay gente que sabe, yo le he hablado 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces. No, yo voy a arreglar más fuerte porque yo puedo. Pero mira lo que dice, pero la tempestad era tan violenta que no lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros finalmente, dígalo otra vez, finalmente. Yo creo que hoy finalmente. Si tú eres uno de esos que finalmente hoy toma una decisión ya. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Al instante, diga conmigo, al instante. Se detuvo la tempestad. Acabó. Qué poderoso, ¿verdad? Al instante. Eso era todo lo que había que hacer. Yo imagino que algunos de ellos dirían, ay, si yo hubiera sabido esto antes. ¿Te has sentido así alguna vez? Oye, pues ellos lo sabían antes, porque se lo habían dicho Jonás. Pero ¿qué hicieron? Si quiero remando, no, vamos, esto yo lo arreglo yo, a mollero. No, es por el Espíritu Santo que tú arreglas las cosas. Es siendo sumiso, humilde al Espíritu Santo. Él te ama más que nadie. Él no quiere nada para ti que te haga daño. Lo que hay que responder, el Espíritu Santo. 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Mira en qué redundó este arrepentimiento, este cambio, sacar esta rebeldía, este pecado, esta desobediencia del barco, redundó en que gente que no conocía a Dios. Tú tienes gente alrededor que está observando tu vida. Y en el momento que ellos ven que tú tomas ciertas acciones como esta, ellos dicen, wow, ese tiene que ser Dios. Porque yo conozco a fulano, a sutano, y por su cuenta no va a hacer estas cosas. Por su cuenta no va a cambiar esta forma de ser. Por su cuenta no va a hacer tal cosa. Mire, mi familia, yo llevo años sirviendo al Señor, pero una gran parte de mi familia no le sirve al Señor. Y lo que han hecho muchas veces es criticarme, perseguirme, burlarse, un montón de cosas. Y hemos tenido ciertas circunstancias donde el Señor me ha dicho, tienes que dar el primer paso. A lo mejor tú tienes que ir y pedir perdón. Y tienes que ir, aunque ha sido tú, aunque te han hecho el mal a ti y tú no a ellos, dar el primer paso. O trátalos como si nada hubiera pasado. Demuéstrale que tú los amas como quieras, aunque han barrido el piso contigo. Y cuando yo logro hacer ese tipo de acción, se caen las cadenas, se caen y empiezan a observar, a decir, espérate, parece que sí conoce a Dios. Parece que hay algo de verdad en esto. Y estos hombres le ofrecieron sacrificio y recibieron y prometieron servirle al Señor. Así que, si tú eres de este bando, echa tu Jonás de desobediencia por la borda y la tormenta se va a calmar. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay tormentas de confusión, de dudas y de malas decisiones que vienen por dejar de venir a la iglesia. Aquí va el pastor otra vez con la chancleta. Sí, hay gente ahora mismo, hay varios que llevan meses sin venir. Uno le escribió estos días, mira, ¿qué pasa? No entiendo. Porque llevas 2 meses sin venir y tu cónyuge viene. No me vengas con la excusa del COVID, excusa barata. Porque vas a trabajar. Te engañarás tú mismo. Porque a mí me engaña y a Dios menos. Hay tormentas que vienen por eso. Hay tormentas financieras por hacer del dinero tu Dios y no dar lo que Dios te pide. Hay personas que no quieren dar. Y Dios le está hablando. Hay unas que están aprendiendo y yo... Si él estás ahí, te dejo tranquilito, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Pero hay personas que llevan sabiendo hace tiempo que Dios le está diciendo que arreglen su finanza, que pongan a Dios primero en su finanza. Y te dicen, no, yo voy a la iglesia, yo oro, yo sirvo, pero no voy a dar. Pues ahí está la rebelión. Se le pongan 40 problemas encima y no se dan cuenta de que hay un límite. Hay una ventana de gracia en toda situación donde Dios te empieza a hablar y te empieza a decir, corrige esto, corrige esto. Corrige esto, corrige esto, corrige esto, corrige esto. Comienza a decirlo con un poquito más de ímpetu. Pero si la persona se empecina en ser terca y obstinada, se acabó, se cierra esa ventana y vienen los problemas, vienen las tormentas.
Hay tormentas legales por la falta de protección y aún la muerte por faltar a los principios de integridad. Hay gente cristiana que tiene que entender lo que es integridad. Tú fuiste llamado a ser honesto en todo, en tus finanzas, en tus planillas, en todo lo que está alrededor tuyo. Ese es tu llamado, ese es Dios, la verdad. Por eso yo hablo mucho del texto: compra la verdad y no la vendas. Paga el precio que tengas que pagar por la verdad. No le tengas miedo a la verdad siempre va a triunfar. No hay nada oculto que nos salga a la luz eventualmente. Por lo tanto, no guardes cosas ocultas negativas, porque eventualmente se va a saber. Claro. Se va a saber. Eso es ley, eso es palabra. Eso no lo podemos violentar. Entonces la integridad es importantísima. Y nosotros enseñamos de esto mucho. No mentir en nada. Ah, no, pero si todo el mundo lo hace. ¿Y a mí qué? Yo no soy todo el mundo. Yo le sirvo a Dios. ¿Cuánto le sirven a Dios? Amén. No mientas por nada y por nadie. Pero por nadie. Mire, en estos días yo estuve, como mencionamos, trabajando con cierta situación con mi mamá de salud en Puerto Rico. Y en un momento dado se puso un poquito fuerte, porque ella no quería tomarse unos medicamentos y quería irse del hospital y un montón de cosas. Entonces una muchacha que la estaba cuidando me llamó por teléfono: mire, aquí tengo a su hijo en el teléfono. Mire, ¿verdad que si usted se toma este medicamento mañana la dan de alta? Y su hijo, dígale que usted la viene a buscar. Ella quería que yo mintiera para que ella lograse que me tirara los medicamentos. Y dije, no, con mi mamá presente, no mami, tú te das de alta, si los doctores aprueban que te des de alta, te das de alta, si no te quedas ahí. Y la muchacha se quedó callada por el teléfono, porque diciendo, me salió mal la jugada. Que yo no voy a mentir para que se tome un medicamento, aunque quiero que se lo tome, pero yo no voy a mentir por eso. Así que hay tormentas también de salud que se pudieron haber evitado con ejercicios y buena alimentación y descanso. Y aquí pisé, ¿verdad? Aquí me pisé yo también. Hay tormentas de enfermedad que se pudieron haber evitado con ejercicio, buena alimentación y descanso. Eso es sentido común y eso nos toca a todo el mundo. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que saber. Yo pongo de ejemplo mucho a mi papá. Mi papá va a cumplir 79. Y como decimos en Puerto Rico, está como coco, pero toda la vida ha comido bien, hecho ejercicio y se va y jugaba tenis hasta hace unos cuantos años, tenis y baloncesto, y se iba a caminar y hacía un montón de cosas. Y conozco otras personas que son más jóvenes que él y no tienen la mitad de la salud que él tiene. Pues mira, para mí eso es una inspiración y yo sigo tratando y a veces fallo, pero sé que eso es una de las tormentas que podemos evitar si simplemente seguimos el buen consejo. Conclusión, ya con esto voy terminando. Entonces hay dos tormentas que llegan: por hacer la voluntad de Dios, diga, por hacer la voluntad de Dios, y por no hacer la voluntad de Dios. Ahora, el mensaje de esperanza que quiero traerte aquí bien claro es que no importa la razón de por qué vino la tormenta, lo importante es que Jesús viene a calmar todas las tormentas. Diga amén. Amén. Jesús viene a calmar todas las tormentas, no importa el origen. Calmó la del hombre paralítico, calmó la tormenta de Jonás también. Hay que seguir unas instrucciones, pero el Señor viene a calmar tu tormenta. No importa la razón, lo importante es de aprender por qué vino la tormenta, para que no caigas en otra futura innecesariamente. El Salmo 34:19 dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. ¿Cuántos son de Dios esta mañana? Podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos todos. Diga todos. Así que esta mañana, no importa la razón de tu tormenta, yo quiero decirte, Dios viene a calmar tu tormenta. Te dio la palabra, te dio la herramienta, te dio la información que necesitas, pero viene a cambiar esa tormenta en el nombre de Jesús. Diga amén. El origen de tu tormenta no determina si Dios te va a ayudar a vencerla o no. Dios te va a ayudar siempre, diga siempre, porque Dios es un Dios misericordioso y bueno todo el tiempo. Dios siempre vendrá a tu rescate, no importa lo que pase. La importancia de reconocer el origen es para cambiar tus acciones y comportamiento, para que puedas evitar tormentas futuras que puedas evitar. Vamos a estar en pie, vamos a adorar al Señor. Gloria al Señor.